y nunca mejor dicho, el momento Fopea del día. ¡Fopea! Porque estamos con Claudio Jacqueline, que es prosecretario de redacción del diario La Nación, vicepresidente y socio fundador justamente de Fopea. Gracias por venir, Claudio. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Placer. ¿Quién es el CM y cuánto recibió de aumento desde que el presidente le tuitea cada 5 minutos? Pobre Juan, la verdad que sufre. No, Capo, nosotros creemos que Fopea lo que tiene es que Milei tiene un F11 que hace así cada vez que tiene que hablar algo de periodismo y dice Fopea. Que aparece solo, digo, ya es automático, no, está, es una maqueta. Pero no contesta. No, tiene no. el CM tiene prohibido. No hay manera. Y eso creo que es lo que más loco los vuelve. Claro. Claro. Que nosotros contestamos las cosas que nos parece que hay que fijar alguna posición. Aparte, pues no tenemos por qué fijar posición de cualquier cosa. Total. Digo, por cualquier cosa parece que algo que tiene que ver con los medios, Fopea tiene que hablar. La verdad que no sé por qué. ¿Qué Fopea? Porque ¿Qué Fopea? Vamos Sí, a explicar está tal bien. cual. Tal cual. Porque Es la mejor pregunta que se hizo en esta radio. Excelente. ¿Qué carajo es Fopea? Excelente, gran pregunta. Eso es periodismo. ¿Qué es Fopea? Fopea es el Foro de Periodismo Argentino. Fopea se creó el 30 de diciembre, una locura, porque el acta de fundación es 30 de diciembre de 2022. ¿Por qué se creó? Bueno, básicamente lo que nosotros creíamos es, primero, pasó la época de oro del periodismo, se acabó. Y no va a volver, y lo teníamos bastante claro. Por muchas cosas que ya se veían, no solo en la Argentina, en el mundo. Decíamos, se acabó. Había, una de las cosas que a mí me impresionó, poquito antes, yo había estado en Francia en un viaje invitado por el gobierno de Francia, y habíamos estado con un politólogo francés, se llama Alain Menck, que el tipo además era el miembro del consejo ejecutivo del diario Le Monde, diario progre, Sí. el tipo es un tipo progre, y él había escrito una cosa que decía que había una amenaza que era la Santísima Trinidad contra la democracia, que era las encuestas, la justicia y el periodismo. Yo cuando vi eso dije, che, me parece que acá está cambiando el mundo. Para 2022 dijiste, 2002. 2002. Ah, me parecía. Yo dije 2002, 22, no, Sí, 2002. Ok. Entonces, empezó a aparecer gente distinta, de distintos medios. Bueno, éramos unos 10 que empezamos a mover, che, me parece que algo hay que hacer. Justamente además en eso, después apareció un poquito después que implosionó periodistas. Fopea nace básicamente de una cuestión de decir, che, vamos a autoprotegernos. Pero autoprotegernos ¿en qué sentido? Terminó la época de oro, nos van a empezar a pegar y nos van a empezar a pegar seguramente por cosas que hacemos mal. El primer punto que es, che, revisemos lo que hacemos. Por eso Fopea lo que nace es con la idea de ética periodística y calidad periodística. Es decir, che, revisemos proceso, hacemos la cosa mal. Sí, claro. Y vamos a tener punto flojo. No hemos conseguido mucho, Pero la intención está. Pero está. La vocación está. Bueno, de hecho se hizo un código de ética y qué sé yo. Después, cuando implosiona Periodistas, que era la organización de periodistas que se ocupaba, yo digo la organización de las vacas sagradas del periodismo, porque era eso, jefes de redacción, periodistas muy prestigiosos, etcétera, que era la que representaba la lucha por la libertad de prensa y de expresión entre los periodistas. Cuando eso implosiona, medio que nos cae como, bueno, alguien se tiene que ocupar de esto. Y ahí Fopea se organiza, hoy Fopea tiene 600 socios, mayoritariamente del interior del país. La presidenta es Paula Moreno Román, que es de Esquel, y empieza a ocupar un lugar muy relevante en el tema de libertad de expresión y libertad de prensa. Y para eso lo que hace es un monitoreo. Monitoreo que se hace a lo largo y ancho de todo el país. 24 representaciones, más de 24 monitores, porque en algunas provincias hay 2 o distritos, donde monitorean todo lo que está pasando en territorio. Con la mirada más del territorio, no desde Buenos Aires miramos qué pasa en Santa Cruz, en Chaco o en Córdoba. Cada uno mira ahí. Sigue lo que está pasando, porque lo denuncian periodistas que hay ataques a la libertad de expresión o de prensa, o porque se hace público, se conoce que hay un hecho. Y eso tiene una metodología que está validada internacionalmente, porque Fopea integra una organización que de organizaciones de todo el continente, ahora son 16, creo que en este momento de 17, de todo el continente, que se ocupa de temas de libertad de expresión, acceso a la información y libertad de prensa. Algunas son organizaciones de periodistas, otras son organizaciones de derechos humanos. Y eso sigue el registro permanente de situaciones de ataque a la libertad de expresión y de prensa. ¿Y cómo nos viene dando el registro? Este año muy mal, con una particularidad. Sorpresa. Sí, y otra cosa que los va a recontra sorprender. En los primeros 2 cortes que se hicieron de este año de ataques a la libertad de prensa, trimestrales, ahora está por salir el tercero, lo que dio es que la mayor parte,
de las agresiones, o sea, 40%, pero digo, individualmente, por sector, la mayor parte ha provenido del Poder Ejecutivo. Y en particular del presidente de la Nación. Que esto es una absoluta anomalía y novedad porque nunca habíamos tenido ese registro. Es el 40% de las agresiones registradas contra periodistas. Exactamente. Agresiones mayoritariamente verbales, mayoritariamente hostigamiento, mayoritariamente descalificaciones de esa naturaleza y después de otra naturaleza que ocurren a lo largo y ancho de todo el país, de distintos estamentos, desde la política, desde las fuerzas de seguridad, desde otros poderes, digo, poderes económicos, etcétera. Digo, lo que se registra es todo. Y lo que trata de relevar es eso, mostrar, che, bueno, ¿cómo estamos? Digo, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está el periodismo? Y este es el lugar. ¿Y te sorprende? Bueno, nunca habíamos visto que esto ocurriera tan rápido en un gobierno, en primer lugar. Claro. Digo, nunca tan rápido. Nunca en cabeza del propio presidente. Digo, hemos tenido situaciones muy críticas en los últimos 20 años, en los últimos 22 años, muchas de mucha naturaleza. Durante el kirchnerismo no fue una etapa fácil para muchos periodistas. Lo que no hemos visto nunca es esto, donde tenés la conjunción de un presidente que ha invertido todas las lógicas, no solo en las que sabemos todo el tiempo, sino también en esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es una cosa realmente original. Normalmente, los políticos, los funcionarios, los dirigentes, cuando citaban a alguien era una cita de autoridad. Es decir, che, cito un economista, un premio Nobel, un escritor, un filósofo. Un prócer. Porque me valida, me da autoridad, yo me apalanco en esto. Tenemos una cosa que es inédita, que es un presidente que las citas que hace son de trolls, de autores anónimos, de cuentas fakes, para validar además agresiones y acusaciones no fundamentadas. Claro. Esto es algo que nunca se vio. Porque sí, lo normal es, che, ¿a quién cita un presidente? Bueno, va a citar un premio Nobel, va a citar un filósofo. No, el presidente, si uno mira su timeline de Twitter o de X, lo que encuentra es un tipo que lo que está citando son a personajes anónimos, a tuiteros, a influencers, a gente que muchas veces ni siquiera tiene un nombre y un apellido, es un avatar y un fake. El otro día retuiteaba uno, no me acuerdo la cuenta, pido mil disculpas por no poder hacer la cita, que decía textualmente: anda a la concha de tu madre, Bonelli. O sea, O el presidente claro. de la Nación retuiteando. Exacto. Insultos, pero además atrás de esto, del insulto, que además esto genera una cosa que a veces es que da lugar a una discusión, porque mucha gente dice, bueno, el presidente tiene derecho. A ver, ¿el presidente tiene derecho a criticar? Sí, por supuesto, ¿cómo no va a tener derecho? El presidente tiene derecho a cuestionar una publicación, una nota. Obviamente, por supuesto, nadie dice que no lo tenga. ¿El presidente tiene derecho a hacer una crítica? Por supuesto que la tiene derecho. Ahora, lo que no tiene derecho el presidente, primero porque inexorablemente hay una asimetría de poder. Es un tipo que está ahí arriba, sí. que tiene recursos, fuerzas, elementos que no tiene cualquier ciudadano y no tiene un periodista. No tiene derecho ni a estigmatizar, ni a insultar, ni a descalificar, y mucho menos a acusar de acciones delictivas o inmorales o antiéticas sin ningún tipo de argumentación y fundamento. Y esto me parece que también hace, un poquito vuelvo a los orígenes de FOPEA, un llamado a nosotros. Nosotros tampoco tenemos derecho a insultar, nosotros tenemos derecho a acusar. Claro. Digo, yo no lo hago, entonces digo, señor, mire, ¿sabe qué? No, me parece que usted está equivocado. Y hay una asimetría de poder que está estudiada en el mundo, que lo que genera es violencia, que deja de ser simbólica para pasar a los hechos, y además genera las espirales de silencio, la autocensura, el temor. Digo, entonces, lo que empezás a tener es una auténtica regresión democrática. Y esto me parece que es lo grave. ¿Tiene un registro de que esté escalando esa violencia? ¿De que los primeros meses de gobierno existía una tensión, pero que hoy ya la violencia es mayor? Lo que estamos viendo es, en las redes, que esto está exacerbado a niveles que también las redes empiezan a vaciarse de otras voces. ¿Por qué? Porque empieza la remisión. Ya yo no quiero entrar ahí. Y te hace mal, ¿viste? Digo, sí, antes de opinar, digo, estoy dispuesto a bancarme el disciplinamiento, el troleo. ¿Quiero entrar en este juego? Claro. Ese es uno de los lugares. Bueno, de hecho, ayer me decía el representante de una importantísima universidad, con la disputa con las universidades, que muchos decanos de universidades, gente que tiene prestigio, nombre, no quieren salir a dar la batalla, porque no quieren exponerse a esto. Porque esto es barro puro
y donde la defensa es casi inútil, porque decís, bueno, te tiran con un pedazo de barro gigantesco, te limpias un poquito, pero el barro lo seguís teniendo y no hay nadie que te crea, porque además tenés esto de las burbujas de sentido, los sesgos de confirmación, que decís, che, ¿y contra esto cómo discuto? Eso lo ves, por otro lado, que empieza a trasladarse a la calle. Digo, porque hemos visto episodios de violencia en la calle, durante manifestaciones, donde empieza a trasladarse. Ayer yo lo escuchaba a Giuliano D'Empoli, el autor del Mago del Kremlin, Los Ingenieros del Caos, y decía, yo no veo manera de que la violencia simbólica, la violencia verbal no se traduzca en violencia real y física. Claro. Porque en todos lados ha pasado. Y me parece que es el momento de decir, ojito, y ojito para todos, ¿no? Porque digo, guarda con dónde nos ponemos nosotros. Y ahí en vez de, bueno, che, tratemos de hacer otra discusión un poquito más sana y que no nos expongamos a esto. Sí, y más productiva. Es que es un poco lo Sí. que, Más lo que productiva. charlábamos fuera de aire, Bueno, ¿no? tal Pues cual. es una lógica del caos Tóxica. permanente, tóxica, cine. Y aparte, Cuando te quieres dar cuenta, no es que no avanzaste, retrocediste incluso. Digo, no estamos yendo a ningún lado en esa lógica del caos y en ese vértigo. Exacto. sí, y la gran pregunta que me hago y te hago es cómo se hace para discutir seriamente sobre cuestiones cuando del otro lado tenés una institución, o en este caso un presidente o funcionarios públicos que son detractores de los datos, de los hechos, de la información. Bueno, yo creo que esa es una batalla jodidísima y no sé si tiene posibilidad, porque en esta época de construcción de burbujas de sentido, donde lo que tenés son todos estos sesgos de confirmación que creo, digo, yo suelo citar a Emmanuel Carrer, el autor del Reino, que dice, los fanáticos no creen en lo que ven, sino ven lo que creen. Y en esto, la verdad, uno lo ve ratificado perfectamente. Entonces es muy difícil. Ahora, nos obliga a nosotros que somos periodistas a decir, che, bueno, laburemos sobre los hechos, laburemos sobre los datos, tratemos de limpiar toda la opinión, todos los prejuicios que todos tenemos, tratemos de ir a esa base que es la pretensión de neutralidad. Digo, todos tenemos un sesgo, todos tenemos un gusto, todos tenemos una inclinación. Eso es obvio. Tratemos de hacer, no vamos a ser objetivos, nunca, pero seamos por lo menos responsablemente subjetivos, seamos que tengamos la pretensión de neutralidad, como decía Miguel Ángel Basteñé, un gran profesor de periodismo de España, del país. Porque ese es el lugar donde, bueno, che, cuanto más voces miremos, cuanto más ampliemos el foco, cuantos más voces, y bueno, probablemente vamos a tener una visión un poquito más amplia, un poquito menos sesgada, y vamos a aportar una mirada un poco más sana. Y eso me parece que es un poco el punto. Yo creo que no nos queda otra, porque esa es la batalla, y es una batalla jodidísima, en desventaja. Ayer Giuliano D'Empoli decía una cosa que me pareció tremenda, porque le preguntaban el límite entre ficción y realidad y cuál era. Y el tipo dice una cosa que me pareció genial. Dijo, la realidad, trabajar sobre hechos reales, tiene una ventaja, dice, o escribir sobre la realidad, tiene una ventaja sobre la ficción, que es que la realidad no necesita construcción de sentido y no necesita justificación de esa construcción de sentido. Terrible, o sea, parecería lo contrario, pero en este momento vivimos en ese contexto donde, y en algún punto es cierto, total, la ficción lo que te tiene que dar es, cuando uno lee ficción, lo que tiene que dar es una coherencia y una consistencia. En la realidad, lo que vos ves todos los días, y lo ves en la Argentina de hoy, como nunca lo hemos visto, es un nivel de inconsistencia y de incoherencia que no parece preocuparle a nadie. Claro. Entonces no hay construcción de sentido. Claudio, ¿crees que la batalla se traduce a otros términos? Por ejemplo, leí varias opiniones de que los anuncios vinculados al IVA de esta semana eran contra los medios, eran contra el Grupo Clarín. ¿Vos lo leíste en esos términos? O no sé si desde Fopea podés expresarte en eso, pero... No me expreso por Fopea, te digo mi opinión. A ver, si uno lo que ve es un anuncio que nadie sabe cómo se va a hacer, que están diciendo que va a ser por ley y los números no le dan, lo que uno está viendo es que lo que yo quiero es instalar una avanzada de ataque. Digo, porque no puedo leerlo de otra manera si vos no tenés ni los votos, ni sabés si va a ser un proyecto, no puede ser un decreto, hay un fallo de la Corte. Entonces, ¿para qué lo haces? Lo haces para mostrar los medios con los que yo me estoy peleando, tienen privilegios. No importa que después haya un montón de otros privilegios que no se tocan, caso Tierra del Fuego, por ejemplo. Sí. Pero yo los pongo ahí. Te pongo, ustedes quieren competencia, ahora te voy a abrir ARSAT para que venga a competir con Starlink, Elon Musk o con quien sea. Te voy marcando la cancha en parte de esta batalla narrativa y discursiva de construcción de un sentido. Y ese es el punto, porque si no, no lo puedo ver, buenísimo el mate, agradezco, si no, no lo puedo ver de otra manera, porque
si esto fuera una medida concreta que tiene un sentido y se explica en términos de el superávit fiscal, en términos de las cuentas, en términos de una coherencia respecto de lo impositivo, de un gobierno que dice vengo a bajar impuestos y lo que dice es repongo impuestos, pues decís, algo tiene otro sentido, tiene otro objetivo. Entonces, yo creo que está muy claro que se apunta a eso, porque además incluyen una cosa novedosa, y acá también habrá que ver qué otros jugadores también se benefician y que están interesados también en el espectro digital y también en entrar en otro mundo, y yo no voy a dar nombres, pero es bastante claro. Sí, sospechás. Podés sospechar. Se me viene fácil. Se te viene fácil, que es a las suscripciones digitales. Claro. Entonces, cuando vos mirás, che, ¿qué otro gran medio hoy no tiene suscripciones digitales? Ah, mirá vos, qué casualidad, ¿no? Entonces, cuando vos te llevás eso hasta otro lado, decís, me parece que hay algo de una otra intención. Yo estaba pensando, o en realidad vengo como elaborando una pequeña hipótesis que quiero saber qué pensás vos, que es que también los medios están siendo muy afectados un poco por los sesgos algorítmicos o por la lógica algorítmica en la que estamos todos disputando la atención de Internet y por ende eligiendo el criterio editorial de nuestras notas, de nuestros temas de conversación periodísticos, pensando en el byte, ¿no? En el tweet que va a ser éxito o no. ¿Lo ves así? Definitivamente. Según un politólogo muy prestigioso, cuyo nombre me voy a dar, porque lo que voy a decir, mejor que no lo cite, dice, el algoritmo es el promedio de nuestro onanismo. Y creo que en gran medida es esto. Y en ese punto, obviamente, está condicionando mucho. Ahora, frente a eso, por eso me parece que esto es bastante relevante, las suscripciones serían casi una especie de antídoto para estar pendiente solo de los algoritmos. Y lo que deberías es construir tus comunidades, tus contratos de lectura para decir, bueno, yo propongo esto y hago esto, más allá de cuánto esté cliqueando todo el tiempo. Claro. Que es un poco la misma lógica del rating. Es decir, bueno, si yo solo me mido por el rating y termino haciendo cosas que nos deunamos todos acá y cuando te baja, exactamente, como alguien que vive de eso, cuando te baja la adrenalina decís, uy. Exactamente. Entonces, me parece que este es el punto. Y es muy claro que está afectándolo, viene afectándolo hace muchísimo tiempo, se ha acelerado, y lo que terminás viendo hoy es que trabajás para el clickbait, o la otra cosa que estás viendo, que es lo que pasa con los canales de noticias, es que empezás a ver que es como el fútbol argentino. Los canales de noticias son como el fútbol argentino. Son estadios sin tribuna visitante. Son todos locales. Sí. Digo, son hechos para el nicho al que le hablan. Claro. No tenés otra cosa. Entonces vos decís, bueno, lo que estás rompiendo es la esfera pública, la conversación. A mí me parece que ahí es donde tenemos un problema gigantesco, donde se apalanca todo esto, el uso de las redes, la ocupación. Yo ahí veo dos cosas. La primera, de lo que estamos viendo es, nunca hemos visto tanta productividad de la fábrica de enemigos. Está en su pico, claramente. Es en primer lugar. En segundo lugar, lo que está claro es que ellos miden algo que a mí me dijo un encuestador bastante muy agudo, y me dijo, lo que pasa es que a lo que a nosotros nos resulta crueldad, es una crueldad que al presidente le paga. ¿Por qué? Y ahí digo, bueno, ¿pero por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, decir la bestialidad que dijo de Ginés González García, de alguien que había muerto, de alguien que uno puede tener cuestionamientos, pero tiene una trayectoria que es bastante más amplia que su última gestión de ministro de Salud, y sobre la que es discutible, que no puede haber una opinión unánime. Decir algo así de alguien que acaba de morir y que tiene una larga trayectoria, hay un nivel de crueldad espantoso. Ahora, pongo el caso de Ginés porque me parece que refleja mucho lo que me decía este consultor. Es cruel con los que muchos de sus seguidores y muchos de los que lo votaron consideren que han sido crueles con ellos. Claro. Entonces, su crueldad es una crueldad que le paga. Y esa crueldad, increíblemente, que pasa también por echamos 30.000 tipos, y sí, pero vos decís, che, esperá, no te podés jactar, podés decir, bueno, nos duele, ¿qué? El tipo se jacta. Se jacta, ¿por qué? Porque también muchísima gente que lo votó dijo, y mi problema en parte es el Estado lleno de ñoquis, la gente que no labura, el Estado que se metió y que me llevó lo mío. Entonces hay una crueldad que a él le paga. Y me parece que si no entendemos esto, es como que lo miramos desde un lugar moral. Yo trato de evitar que el juicio de la política sea moral. Todos los días no puede decir eso. Sí, una solemnidad constante, moral y ética, y no, digamos, no funciona. Claro. Exactamente. Y ahí se me parece que es un tema, que a veces discutimos mucho sobre la moral, y no sobre la construcción política y la construcción de poder. Y me parece que hay que dar otra discusión ahí.
Sí, y creo también es un poco reflejo, síntoma, yo lo digo hasta el cansancio, de cuando nos preguntamos cómo llegamos hasta este punto, yo creo que hay algo para charlar en profundidad respecto de cómo se anuló constantemente la opinión del otro y cómo se anuló constantemente un espacio político al otro. Si yo pregunto en los últimos 10 años cuántas políticas de Estado se generaron, creo que no podemos, o cuántas grandes discusiones se dieron en torno a la educación, de verdad, ¿eh? Sí, profundo. Y creo que también tiene que ver con eso, de una sociedad que agarró y tiró del mantel y dijo que se lleve todo. Sí, para mí lo que hoy tenés, y está muy claro que tiene que ver con eso, con ese de rechazo a entablar una discusión, a buscar acuerdos, a imponer visiones, a imponer verdades únicas. Creo que hay 20 años en la Argentina que vienen en una disputa en ese sentido muy nociva, muy tóxica, que degradó la democracia, que degradó la convivencia cívica. Y que al final yo creo que, y me parece que lo que está pasando hoy es que lo que tenés es la implosión de un sistema que no pudo resolver sus problemas dentro del sistema. Buscaron a alguien. La Argentina en otras épocas buscaba los golpes de Estado, terroríficamente, y ahora buscaron a alguien que rompiera el sistema porque el sistema no se podía arreglar desde adentro, parecía. Entonces trajeron al que parecía el que menos compromiso tenía, el que más estaba dispuesto a romperlo. Al de la motosierra. Al de la motosierra. También era muy gráfico. Exactamente. Y la sociedad parece haberle dado un bill de indemnidad, una especie de impunidad para hacer lo que quiera, porque había que romper. Una especie de clima de estado de excepción social. ¿Cuál es el problema? Que el estado de excepción, guerra, golpe de Estado, cataclismo, pandemia, es relativo. Porque es cierto que colapsó, porque es cierto que la economía hace 14 años que no crece y la Argentina está cada vez peor y salió de los últimos 3 gobiernos peor de lo que entró. Digo, todo esto es verdad. Ahora, el tema es que es muy difícil para un gobierno y por eso le cuesta entenderlo. Y por eso arremete contra los medios, la justicia, el Congreso, porque el Estado de Derecho sigue funcionando. Entonces, hay voces que le ponen un límite, hay poderes que le ponen un límite, y entonces a esos poderes, aunque sea poquito... No quedé ponchado, pero yo hice cara cuando dijo el poder que le pone un límite. Poquito. Sí, el Congreso está complicado, pero bueno. Pero también, pero digo, vos hoy tenés el DNU que está en gran parte judicializado, vas a tener leyes, vas a tener medidas que acaba de tomar que van a ser judicializadas, el Congreso que le bajó un DNU. Digo, sí, que inclusive está discutiendo una ley para regular la capacidad de los DNU. Exactamente. Entonces, o sea, el Estado de Derecho, con todas sus imperfecciones, le está poniendo algún límite. Ese estado de excepción no es absoluto cuando había un golpe de Estado o hay la anulación de las garantías constitucionales. Sí, claro. No, hoy no está, entonces a él lo complica mucho. Entonces, ¿qué hace? Y le pego a los que son esas voces. Descalifico a los degenerados fiscales. Sí, a las ratas del Congreso. Las ratas del Congreso, los ensobrados, digo. Todos estos son los enemigos. ¿Por qué? Porque hay que silenciarlo. El tema es hasta dónde llega, porque digo, está salvando la distancia, por supuesto, estamos en el país José Luis Cabezas, donde fue asesinado por ser una voz muy disidente. Y dijimos nunca más a esa restricción total de la libertad de prensa, y ahora mi pregunta es hasta dónde llega. Para mí esa es la gran pregunta. Porque lo que vemos es que los umbrales de lo decible y lo factible se rompen todo el tiempo. Digo, ese nunca más, ese pacto democrático no escrito que asumimos todos, empieza a correrse el margen. A mí me parece que eso es lo preocupante. Claro. Digo, ese es el lugar donde decimos, a ver, levantemos la bandera, levantemos la mano, hagamos algo, porque hay algo que, no quiero ser alarmista, no quiero decir que puede volver a pasar. No, yo tampoco, pero para nada. Pero me parece que toda una sociedad sana en algún momento tiene que decir, hay cosas que no está bueno. Digo, no podemos seguir escalando en la puteada en las redes, la puteada en los medios, los gritos en la calle. En algún momento hay que ponerle un límite. Bueno, me parece que ese es el momento donde estamos y me parece preocupante por esto. Corrimos todos los umbrales. Claro. La última, Claudio, un placer de verdad tu visita. Sin dar nombres, por supuesto. ¿Te impresiona, lo discutís, ver a algunos colegas que tal vez levantaban estas mismas banderas de las que ustedes no se mueven, de las que siento que no nos movimos, y que tal vez hoy sí le permiten al gobierno de Milei o miran para otro lado en el gobierno de Milei cosas que no hubieran dejado pasar antes? A mí me pasa, lo veo en colegas, lo veo en la política. Nosotros como FOPEA fuimos hace 2 años a la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, de la Cámara de Diputados,
que el kirchnerismo la vació, y vamos a hablar del caso de cómo ejercía el periodismo frente a la situación de violencia de Rosario. Y el kirchnerismo decidió vaciar la comisión. Y nos pareció atroz. Este año volvimos, pues nos convocaron. Y los que habían sido los que llenaron la comisión ese día, muchos de ellos, grandes defensores de la libertad de expresión, hoy avalaban barbaridades que se dijeron en esa comisión y las avalan todos los días. Y hay colegas que también hace pocos años estaban del otro lado escandalizados por un montón de cosas que merecían el escándalo y merecían que nos preocupáramos, y hoy, porque se sienten cercanos al gobierno, porque algunos tienen amistad personal o porque tienen afinidad ideológica, miran para otro lado. Bueno, no es para tanto, y esto me parece que es el huevo de la serpiente, porque cuando nosotros empezamos a negar esa realidad y esto que está pasando, porque nos conviene, porque son amigos, porque tengo afinidad ideológica, y la cagamos. Definitivamente. Claudio, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿La Placer. pasaste bien? ¿Vas a Sí, volver? espectacular. Perfecto. Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción del Diario La Nación, vicepresidente y socio fundador de FOPEAN Crónica Anunciada. No, ¿y la torta? Y nos comió el programa. No. Nos comió el programa. Feliz cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Están todas Trae la demoradas por la torta, trae lluvia? la ¿En torta. serio? Pues tenemos un cumpleaños hoy. Sí, perdón. ay, Cumpleaños el productor. Cumpleaños. Ex-productor. No es que te traigamos una torta a vos, pero... No, yo daba por hecho que no. Esperá, ahora obviamente. tenemos un minuto más. Está en comunicación el presidente de la... No, no. ¿Te imaginas? No estaría mal tampoco. Estaría bueno. Sería lindo, sería lindo. Pero no creo. No la veo. No creo que suceda hoy, por lo menos, Claudio. No lo veo, no, yo tampoco. Bueno, gracias, No, Claudia gracias a Jacqueline, ustedes. de verdad. Lo pasé Bueno, bárbaro. nos fuimos. Bueno. Nos fuimos. Ya está.